Buenos días, hoy día en el curso de aritmética vamos a ver el tema de teoría de conjuntos. En el tema de teoría de conjuntos tenemos que también determinar por qué tipos de conjuntos vamos a trabajar normalmente. Tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar por regla general con los tipos de conjunto, ya sea por extensión o por comprensión. Teniendo en cuenta que en los conjuntos por extensión, en el conjunto ya me están dando directamente quiénes son los elementos que forman al conjunto dado. Mientras tanto, por comprensión, me están dando un enunciado y una propiedad y de esa manera yo voy a hallar los elementos por los cuales van a estar conformado mi conjunto. Entonces, en el por extensión ya están dándome los elementos, mientras tanto, por el comprensión, yo tengo que hallar los elementos basándome en la propiedad que me está dando el conjunto y el esquema del rango de los elementos donde podrían estar. Ahora, por ejemplo, también tengamos en cuenta que el conjunto por comprensión tiene una lectura particular o una lectura que se debe llevar de una manera correcta. Por ejemplo, el conjunto A se va a leer x tal que x es un número natural, además mayor que 6, pero no menor que 2. De esa manera. Luego también tenemos otros tipos de conjuntos especiales, como puede ser el conjunto vacío o nulo, que es aquel que simplemente no posee ningún elemento y puede simbolizarse también por las llaves sin ningún elemento adentro, o también por el número vacío, o por el símbolo vacío, digo. Por ejemplo, acá tenemos x tal que x pertenece a los naturales, pero el x es mayor que 5, pero menor que 6. Si hablamos de los números naturales, ojo que tú también te tienes que guiar mucho de donde te digan que a dónde pertenece. Si te están diciendo que pertenece a los naturales no admiten lo que son números negativos, ni decimales, ni fracciones. Los números naturales son números enteros positivos simplemente. Entonces, si yo me baso en ese rango y en esa condición, yo digo, entonces entre el 5 y el 6 no existe ningún número más que cumple esas condiciones. Porque, ojo, estamos hablando de naturales positivos. Si estuviera hablando ya de otro tipo de números, podría ser una fracción o un decimal. Pero en este caso, los naturales que son enteros positivos y ningún otro número está entre ese rango, entre 5 y 6. Entonces, ese conjunto sería vacío por esa propiedad. El conjunto unitario, o también llamado singleton, es aquel conjunto que solamente está conformado por lo que es un elemento. En este ejemplo vamos a decir, x tal que x pertenece a los naturales, tal que x es mayor que 5, pero menor que 7. En este caso, el número que cumple con esta propiedad, entero y positivo, va a ser el 6. Entonces el 6 sería el único término de este conjunto, por lo cual se le denominaría un conjunto unitario. Y luego tenemos el conjunto universal. El conjunto universal es aquel que forma todos los conjuntos, por decirse. O bueno, también se le es denominado como un conjunto referencial y contiene todos los conjuntos considerados. Se denota normalmente por esa U, así que podemos ver acá. Eh, a es igual a ¿qué términos contiene 2, 4, 6 y 8? Y el B, ¿qué términos contiene el 1, 3, 5, 7? Entonces yo digo, ¿el universal cómo sería? El universal en este caso sería x tal que x pertenece a los números tal que x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 9. Si es mayor o igual que 1 o menor o igual que 9, o también te pueden decir que x tal que x pertenece a los naturales, donde x es mayor que x es menor que 10 en este caso. En ambos casos voy a considerar tanto los números, o en ambos casos de los conjuntos tendríamos el número de 1 a 9. Por eso, tanto se iniciaría como uno con el otro. Con cualquiera de los dos casos cumpliría esta situación, debido a que sí entran en su rango. Y otro caso mucho más largo sería x pertenece a los z, que vienen a ser los números en general. Eso sería los casos de conjuntos especiales en este caso. Podemos también ver algún tipo de relaciones entre conjuntos, como puede ser una inclusión o una igualdad de conjuntos. Pero primero, iniciando en la inclusión, podemos ver, en este caso, la lectura es A está incluido en B y solo si para que X, que pertenece a A, este también pertenece a B. Esto lo podemos denominar ya que A está incluido en B y entonces podríamos decir que todos los elementos de A le pertenecen a B o están dentro de B, también podemos decir. En el otro caso que tenemos B incluido en A, entonces en este caso podemos decir B incluye a A y
B contiene A. En este caso, mira, si cambia la posición, tú tienes que ver a dónde está mirando la forma que no está cerrada, porque eso va a ser lo que te guíe para saber quién es el que está incluyendo al otro. En este caso, la forma que no está cerrada siempre está mirando al B, entonces el B va a ser el que está incluyendo en el A. Ten en cuenta eso. Entonces, ¿qué podemos decir? A incluye A, B contiene A, B es superconjunto de A. Y así consecutivamente, muchachos. Luego tenemos que tener en cuenta la igualdad de conjuntos. La igualdad de conjuntos se genera cuando todos los términos de un conjunto también están en el otro. Por ejemplo, acá vemos el ejemplo de X es una letra de la palabra aroma. Ten en cuenta que no van las letras repetidas o números repetidos en este tipo de conjuntos. Solamente se le va a considerar como uno. Entonces, acá podríamos decir, eh, aroma está formado por las letras A, R o M, mientras que la palabra maroma está formada por las letras M, A, R, O. Si me doy cuenta, ambos conjuntos, si bien no lo tienen en el mismo orden, tienen todos los términos de manera igual. Y como tienen todos los términos de manera igual, podríamos decir que A es igual a B. Hay una igualdad en este caso en lo que me refiere en cantidad de términos, muchachos. Luego nos falta lo que vendría a ser el conjunto potencia. El conjunto potencia se caracteriza por ser un conjunto cuyos pares, en este caso, se van a formar a través de lo que es el conjunto anterior. Por ejemplo, si yo te digo el subconjunto de A, ¿cómo sería? El subconjunto de A podemos ver ahí que está formado. Primero, el conjunto de A está formado por A, B. Entonces, el subconjunto, ¿cómo se formaría? Se formaría de la siguiente manera, sería llaves A, llaves B y llaves A, B. Y luego lo que sería vacío. Ten en cuenta que el vacío siempre va a pertenecer al conjunto potencia. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos hallar al final la cantidad de términos también? Ojo que la cantidad de términos de un conjunto potencia se va a determinar 1 por el 2 elevado a la cantidad de términos del conjunto. Por ejemplo, si mi conjunto contiene 3 términos, como puedo ver ahí en el ejemplo de A, que es igual a las letras M a R, tengamos en cuenta, solamente tengo que elevar 2 a la cantidad de términos que tenga, o la cantidad de elementos que tenga, entonces sería 2 al cubo, lo cual me sale 8. Pero ahora comprobémoslo de la manera normal también. Entonces yo podría decir llaves M, llaves A, llaves R, llaves MA y así consecutivamente. Y al final, si yo cuento todo, también coincidiría con la cantidad de términos de la fórmula, es decir, en ambos casos tendría 8 subconjuntos. Ahora, ¿qué pasa si te piden los subconjuntos propios? Si te piden los subconjuntos propios, en este caso, lo único que tienes que hacer es a ese 2 a la n que lo elevaste, le restas el 1 simplemente. ¿Por qué se le resta 1? Porque estás quitando de este caso a lo que vendría a ser al vacío. Como estás quitando al vacío o al nulo en este caso, por eso se le va a disminuir un término. 2 a la cantidad de términos menos 1. Eso vendría a ser el número de subconjuntos propios. Ahora, vamos viendo algunos ejemplos para ver cómo se podría determinar esto. Primero, en el primer ejemplo me están dando determinar o hallar la suma de elementos del conjunto A. Primero, debemos tener en cuenta por qué parámetros o qué me están dando. Primero, 3a cuadrado más 5, tal que A, pertenece a los Z, tal que A es mayor que 1, pero menor que 6. Tengamos en cuenta las primeras condiciones. Primero, ¿cuál es la condición a desarrollar en este caso? El 3a cuadrado más 5, porque a través de esa condición yo voy a hallar la cantidad de términos o qué términos contiene mi conjunto. Lo siguiente que tengo que ver, ¿cuáles serían los valores de A? Los valores de A me dicen que están comprendidos entre 1 y 6, siendo mayor que 1A y siendo menor que siendo menor que 6 el A. Entonces, ¿qué valores puede tomar? 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo voy reemplazando estos valores de A correspondientemente en la fórmula que sería 3a cuadrado más 5, quedándome 17, 32, 53 y 80. Una vez que ello, tengo esto, ¿qué me estaban pidiendo hallar? La suma de elementos. Como me están pidiendo hallar la suma de elementos, solamente tienes que sumar 17 más 32 más 53 más 80, lo cual me daría como respuesta 182 en esta situación. Ahora, en el siguiente problema me están dando, si el conjunto A es unitario, hallar A más B. Entonces, si me están diciendo que el conjunto es unitario, quiere decir que todos sus términos son iguales. Recuerda lo siguiente, eh, un término repetido no vale otro nuevo. Es decir, ¿qué pasa
por ejemplo, en esta situación me están diciendo que el término o el conjunto A es unitario. ¿Por qué me dicen que es unitario y yo veo ahí tres términos? Quiere decir lo siguiente, que entonces los otros dos términos se están repitiendo y como se están repitiendo no se van a contar, solamente se van a contar por los términos repetidos solamente uno. Entonces, si hay tres términos en este caso, que los tres se están repitiendo, solamente voy a considerar uno, el 5 simplemente. Ojo que todos son iguales, es por eso que yo genero la igualdad. 7 menos 5, digo 7 menos A es igual a 5 y B más 4 es igual a 5, dándome como respuesta A2 y B1. Pero como me están pidiendo el A más B sería 2 más 1, lo cual me va a generar el 3, muchachos. Hasta ahí nos vamos a quedar en la clase de hoy. Recuerde que si tienen algún problema con alguno de los ejercicios que se está dejando en clase, consúltenme en mi WhatsApp para poder ayudarlos o enviarles al desarrollo. Muchas gracias, nos vamos a quedar hasta ahí en esta clase.